en Derechos Humanos, iniciando esta actividad los días sábados con lo que son los cineforos para abordar la temática de los derechos humanos y la educación de los mismos a través de las películas. El día de hoy contamos con la participación de Laura Louza, de Carolina Girón y de Fernando Fernández, que nos van a compartir sus opiniones, sus puntos de vista, sus experiencias, sus comentarios, todo aquello que nos ayuda a enriquecer el área del conocimiento de los derechos humanos a través de la película Invictus, que para lo cual les voy a compartir una pequeña lámina que tenemos acá preparada, donde vamos a ver un poco acerca de la película, que es una película del año 2009, que es una película dirigida por Clint Eastwood y que fue protagonizada por Morgan Freeman, interpretando el papel de Nelson Mandela y el papel del jugador de rugby que ayuda a Mandela en todo este proceso de unión de la nación surafricana, que es interpretado por el actor Matt Damon. Esta es una película altamente emotiva, altamente educativa, altamente conectada con la situación que como venezolanos estamos viviendo, porque es un momento muy crucial, muy importante, en el cual necesitamos unirnos a través del perdón, a través de la unión, a través de la compasión, del amor. Y la película trata de esto, ¿no? Es lo más relevante que yo considero como cineasta que tiene la película, que es que transmite una situación muy compleja para el pueblo sudafricano, a través de todo el tema del apartheid y cómo esta situación fue desuniendo, dividiendo a la nación sudafricana durante muchísimo tiempo. Todo el trabajo de Nelson Mandela a través de su postura firme y siempre sostenida en el tiempo de que el trabajo de la paz es lo que nos va a llevar a ser libres y a estar en unión eterna, pues le transmite al público esta historia que quizás para muchos no era conocida. Esta historia está basada en el libro de John Carlin, Playing the Enemy, que a su vez es una adaptación llevada a la gran pantalla, en este caso por Clint Eastwood. Es particular porque la realización de esta película fue una iniciativa inicialmente de Morgan Freeman, quien tenía de alguna forma la inquietud de llevar esta historia a la pantalla, pero no hallaban cómo poderla empaquetar, como le decimos los productores audiovisuales, en un tiempo corto de 90 minutos. Porque obviamente la vida de Mandela da para hablar muchísimo al respecto y para tener muchas horas en pantalla. Entonces, buscando y buscando y buscando, pues Morgan Freeman halló este libro, se lo presentó a Mandela como una alternativa para llevar a su vida a la gran pantalla. Mandela dio la venia para que esto pudiera llevarse a cabo. Y bueno, gracias a Dios tenemos esta película que tuvo múltiples nominaciones en el año 2009 a los Oscar, a los Globos de Oro, a los Critics' Choice Awards, al sindicato de productores, al sindicato de actores, y tiene una crítica absolutamente favorable con respecto a esto. Más allá de la crítica, más allá de toda esta situación positiva de la película, yo creo que lo importante y la conexión que hacemos con el Cineforo y que iniciamos esta actividad con esta película tan particular es que parte de lo que trata la película y lo que transmite la película es que las personas, y lo dice Mandela muchísimas veces a lo largo de sus discursos, es que para llegar a la razón, para llegar a que las personas podamos de alguna manera generar movimientos hacia adelante, y eso lo podrán explicar muchísimo mejor los expertos, podemos empezar con una conexión emocional. Si la gente no siente empatía, si no siente en la piel lo que le está pasando, pues difícilmente la gente puede de alguna manera moverse hacia adelante. Entonces, esto es lo que hace Mandela cuando une en un solo sentimiento, que es el equipo de rugby, a toda la nación sudafricana, sin importar si es de un lado o si es del otro. La emoción de la pasión, en este caso del rugby, y la emoción de ver a su país triunfar en el deporte es el punto que consigue Mandela para finalmente poder dar los pies, mover la estructura hacia adelante de lo que fue toda esta reunificación a partir de este momento circunstancial de la historia sudafricana. Dicho esto, pues los dejo con la compañía de Carolina Girón, que es abogada, coordinadora general de Observatorio Venezolano de Prisiones, quien va a arrancar la charla la tarde de hoy. Luego contaremos con la participación de Laura Louza, abogada, profesora universitaria y directora de Acceso a la Justicia,
y tendremos cerrando el panel la tarde de hoy con Fernando Fernández, que es abogado y monitor de derechos humanos. Entonces, pues bueno, gracias a todos por participar, gracias a todos por estar aquí la tarde de hoy. Bueno, adelante, y yo voy a apagar mi cámara para que el internet nos ayude la tarde de hoy. Gracias a todos y bienvenidos. Gracias, Rico. Gracias a la Alianza por la Educación, al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, por esta iniciativa. Y muy a nosotros como el observatorio somos fanáticos o admiramos la figura de Nelson Mandela por su condición de ex recluso y la manera como él pudo unir a un pueblo a través de de ideas diversas, y el caso de la película Invictus fue una de ellas, como es el Mundial de Rugby que gana Sudáfrica, y fue gracias a la unión de las diferentes razas, valga la redundancia, que existían en Sudáfrica, y que pudo bajar la supremacía blanca y poder unir a ese pueblo, y con base a eso lograr la unión de un país. También gracias a mis compañeros Laura y Fernando por esta tarde lluviosa que nos acompaña. Yo realmente quiero dar como unos poquitos visos de quién fue Mandela, algo muy corto porque, como bien dijo Ricardo, su vida fue muy fructífera y hay muchísimas cosas que hay que hablar. Podemos comenzar de que el nombre de Mandela es Rolihlahla, y luego le pusieron el nombre cristiano de Nelson. También lo llaman Madiba porque es el nombre del clan donde nació en Sudáfrica. Nace el 18 de julio de 1918 y muere el 5 de diciembre de 2013 a los 95 años. El 18 de julio, para las organizaciones que defendemos derechos humanos de las personas privadas de libertad, es significativo porque en el 2015 la Organización de Naciones Unidas designó el día del cumpleaños de Mandela, el 18, como el Día Internacional del Recluso. Inclusive colocó su nombre a las reglas mínimas del tratamiento al recluso, y en esa reforma del 2015 pasaron a llamarse reglas Mandela. Por tanto, para nosotros es un objetivo, un norte, y para todas las personas que estudian criminología, que estudian penología y todo lo que es la parte penitenciaria, las reglas Mandela son la Biblia, el libro de consulta, porque es la que nos indica los estándares mínimos que debe tener una prisión para funcionar correctamente y bajo mantener a las personas con la dignidad que debe ser, como ser humano y como persona vencida ya y pagando su cuota a la sociedad, que es el cumplimiento de una pena en un centro penitenciario. Fíjense una cosa, Mandela permaneció 27 años preso, fue acusado por delito de sabotaje y por incitar a una huelga de trabajadores. Realmente es un delito político porque no hubo la muerte, y no hubo una acción violenta, que sí hubo dentro de la vida de Mandela, porque fue el líder de una lucha armada y una serie de situaciones que vivió en su juventud antes de llegar a este juicio, pero realmente lo enjuician al final por esta situación. La primera imputación fue la pena de muerte, y luego en el juicio de Robaina, bueno, es condenado a cadena perpetua junto con los otros dirigentes del Consejo Nacional Africano, y bueno, van todos a la isla de Robben, hacen trabajos forzosos, celdas únicas, pero muy pequeñas, de 2x2. Vemos que hay que tener en cuenta que Nelson Mandela era un hombre de más de 1,80 de estatura, un hombre muy alto, un hombre muy fuerte. Bueno, y pasó toda su vida preso. Fíjense que algo que debemos rescatar de Mandela, que a pesar de que hubo escenas violentas en su vida, las palabras finales
en el tribunal, cuando iba a ser condenado. Me voy a permitir leerlas porque son impresionantes. Él dice, he luchado, la última parte de su discurso en el tribunal, he luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. Aprecié el ideal de una sociedad democrática y libre en la que todas las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal que espero vivir y lograr, pero si es necesario, es un ideal por el que estoy preparado, voy a morir. O sea, ya vemos que independientemente de actitudes violentas que se vieron en la vida de Mandela, sobre todo en su juventud, siempre que yo creyó firmemente en la democracia y en una sociedad libre y justa, donde no hubiera la supremacía ni de una raza ni de otra, ni de un color ni de otro, ni de un pensamiento político ni de otro, sino que todos tenemos espacio dentro de nuestras sociedades y todos podemos convivir en ella. Es el ideal que debemos conseguir todos. Y realmente son cosas que uno va hilando de la vida de Mandela y siempre ve este ideal democrático y que ojalá todos los países, por todo lo que estamos viviendo, podamos tener este pensamiento de querer unas democracias tal vez con sus imperfecciones, pero donde todos tenemos espacio, donde todos tenemos derecho y donde todos podemos decir lo que sintamos sin ofender al otro y sin faltar el respeto al otro. Donde las discusiones sean entre adversarios y no entre enemigos. Donde podamos escuchar la crítica sana y corregir errores. Donde podamos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Pero siempre lucharé por vivir que me puedas decir las cosas aunque yo no esté de acuerdo con eso. Entonces, eso, todo esta situación y todo aquello que Mandela nos da durante su vida y que podemos ver reflejado en la película, porque aunque son 90 minutos muy condensados, donde realmente vemos aquel resentimiento, porque ya Mandela era presidente, fue el primer presidente negro que llega, que es elegido por voto universal y secreto. Es más, la primera vez que Nelson Mandela vota es cuando vota por sí mismo, porque nunca habían tenido derecho a votar cuando era su país, cuando era Sudáfrica su país, y una minoría del 10% de la población dominaba sobre otra y donde vivían en espacios que era el famoso apartheid, que era que el país había sido dividido en lotes y eran esos lotes donde solo podía vivir un grupo de personas y esas personas no podían moverse a otros lotes, entonces no había esa libertad. Algo de eso vemos en la película. Es importante cómo él enfrenta, porque seguía habiendo el racismo entre blancos y negros. Eso es algo que, que lo vemos también en la película. Y cómo él logra superar ese escollo y cómo también el capitán de la selección de rugby también baja sus diferencias y estas de cuestiones raciales y logran conversar y termina admirándolo, termina viendo en él una persona tan diferente a lo que habían visto y realmente vale la pena verla porque en muy poco tiempo nos dicen muchísimas cosas. Entonces, yo los invito a que la vean y el nombre de la película lo toman de un poema que leía Mandela y cuyas últimas palabras hablan del poder de convicción que él tenía como persona. Y este poema es el que se llama Invictus. Y Invictus es del escritor William Henley y dice: más allá de la noche que me cubre negra como el abismo insondable,
Doy gracias a los dioses que pudieran existir por mi alma invicta. En las azarosas garras de las circunstancias, nunca me he lamentado ni he pestañeado. Sometido a golpes del destino, mi cabeza está ensangrentada pero erguida. Más allá de este lugar de cólera y lágrimas donde yace el horror de la sombra, la amenaza de los años me encuentra y me encontrará, sin miedo. No importa cuán estrecho sea el portal, cuán cargada de castigos la sentencia. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Es el poema Invictus de William Ernest Henley. Es el poema que da nombre a la película y siempre esta frase final, Mandela la usaba mucho, de que él era el amo de su destino y el capitán de su alma. Entonces, aquí vamos esto también da pie a lo que es la confirmación de una teoría debidamente probada en la ciencia de la penología, que es que cambiando al individuo es que yo puedo modificar el entorno. Entonces, lo más importante para un cambio somos los hombres y mujeres que, que poblamos este planeta y es allí donde debemos ir. Y esto lo vemos mucho en la película y realmente para todos es una gran lección. Y vemos cómo esta persona, a pesar de haber estado en sitios violentos, él es el que logra el cambio de su entorno. Y eso nos debe llenar de esperanza, porque son ejemplos a seguir. Realmente los invito a verlas y bueno, quedo abierta a cualquier pregunta, a cualquier discusión, eh, porque ya me pasé de mi tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti, Carolina, por tu comentario, por tu participación, por tu exposición sobre la película. Creo que al final vamos a tener que conversar un poco acerca de lo que nos parece a todos la película. Creo que parte importante también es eso, hablar sobre la película, lo que ella tiene, lo que ella trae y cómo ese mensaje podemos llevarlo a todos en general, sin ningún tipo de distinción. Ahora, bueno, nos acompaña Laura. Adelante, bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación. Primero quiero saber si me escuchan bien, si se me escucha bien, para estar segura y continuar. Por acá te escucho perfecto, Laura. No sé si los demás tendrán algún tipo de problema. Si por favor nos ayudan. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, de verdad muy agradecidos desde Acceso a la Justicia por esta invitación. Como bien dijo Carolina, Mandela fue un hombre excepcional. Como bien dijo también ella, efectivamente, lo que tenemos afuera probablemente y muchas veces es reflejo de lo que tenemos adentro y viceversa. Entonces, Mandela tuvo una vida muy difícil y sin embargo logró sacar lo mejor que podía sacar, incluso más allá de lo que nadie se imaginaría, y pues llevó su propio país a un nivel distinto, tanto que un régimen tan espantoso y un sistema jurídico y político como fue el apartheid, que precisamente significa segregación, que era una segregación racial, donde prácticamente el 20% de la población que era blanca, al final, o 21%, estableció un régimen por el cual todo el resto de la población tenía que estar separada de esa población blanca, como también bien explicó Carolina, y al final él logró incluso abolir, que se aboliera ese régimen, y logró gobernar el país llevándolo a otro nivel. Pero es muy importante también saber, antes de saber qué pasó con la película, precisamente estos antecedentes para entender bien cuál fue el contexto y en qué medida podríamos aplicar eso para el caso venezolano. El contexto en Sudáfrica fue que el gobierno, un gobierno de tendencia liberal en el sentido económico, pero también político, Estado de Derecho, respeto de derechos humanos, quería mejorar su situación, traer inversión y mejorar su situación económica y de prosperidad. Entonces, para eso había muchísima presión ya hace tiempo de la comunidad internacional con respecto a la liberación de Mandela,
y se decide el mismo gobierno y la misma mayoría blanca, la que tenía todo el poder y no tenía nada que perder, ni necesitaba aparentemente nada, decide liberar a Mandela y llega a un acuerdo por el cual legaliza los partidos, todos los partidos, incluso el partido del que había sido parte Mandela, y se empieza a dar una situación donde se prevé la posibilidad de elecciones libres. Y justamente en ese contexto es que finalmente, bueno, gana las elecciones Mandela y empieza su gobierno en 1994 en un ambiente muy difícil, como adelantó Carolina. Y la película Invictus, que es una película basada en un libro de un autor que se llama Carlin, donde él cuenta cómo fue precisamente la historia, no solo habla de Mandela, pero la historia que se explica en la película, que es que en 1995, un año después de que Mandela empezó a gobernar, Sudáfrica era la anfitriona de la Copa Mundial de Rugby, que es el deporte nacional. Entonces, él cuenta cómo Mandela unió el factor, vamos a decir, de lo que fue su meta política, que era lograr la igualdad, la libertad, y sobre todo la unión entre blancos y no blancos para lograr una nación realmente democrática, libre y pacífica, pero de verdad, desde adentro. Entonces usó o aprovechó la circunstancia perdón, del partido de rugby y del equipo de rugby para crear interés de los dos lados y unión en lograr ganar el mundial y sobre todo porque lo más paradójico era que los negros preferían ir por un equipo extranjero que por el equipo nacional, porque lo veían como parte del régimen y entonces consideraban que era precisamente algo que los había maltratado, entonces no lo querían. Es más, en una parte importante, casi al principio de la película, él acude a una reunión donde los negros están ilegalizando el partido, el equipo de fútbol, de rugby nacional, e incluso están creando uno nuevo con otro nombre. Entonces él dice, eso no es lo que vamos a hacer, nuestro equipo es ese, y por ese es el que vamos a ir, y por eso nos vamos a unir. Y entonces también en la película es muy importante el rol, y además en la realidad lo fue, porque esto no es ficción, esto es real, del capitán del equipo, y del equipo en sí, que de golpe se ve transformado en un actor político, que obviamente no lo era, y empieza a conocer la realidad de Mandela, la realidad del país, empieza a ir a las comunidades, y toda la unión, toda la nación realmente se une, blancos y negros, en este objetivo, y empieza a hacer lo más importante, y efectivamente, sorpresivamente, porque no era un equipo muy bueno, ganan el campeonato, y logran eso. Y bueno, hay frases muy importantes de Mandela como que un equipo, un país, o por ejemplo, el tema de que él decía que el país estaba hambriento de grandeza y por eso era indispensable. Obviamente no lo entendían ni siquiera sus compañeros, ni siquiera la gente que lo rodeaba, y además creían que lo miraban raro, pues por lo menos así se expresa en la película, que de verdad invito a verla, y, y bueno, y queda claro cómo este señor Mandela tiene un nivel no solo de inteligencia superior, sino también espiritual, y ve más allá cosas que nadie vio, porque los de él incluso no entendían y estaban hasta molestos, cómo él pudo crear esta unión. Y hay muchos pasajes en la película y detalles que yo de verdad invito a verla, que no es solo lo del equipo, sino son muchos detalles con el personal, cómo mezcla blancos y negros, cómo acoge el personal que venía del gobierno anterior, etcétera, donde él dice, yo nunca voy a mirar ni el color, ni de dónde vienen, nada de eso, y va uniendo y va tratando precisamente de crear esa idea de un solo país, independientemente de
el origen, vamos a decir, social o racial o lo que sea. Entonces, es una película muy importante y llevándolo para concluir al caso venezolano, pues efectivamente, bueno, lo primero importante es que en la película se muestra, bueno, la película no queda claro, perdón, pero lo que pasó, disculpen, es que hubo una voluntad del gobierno que lo controlaba todo de cambiar y de abrirse y de conciliar con la otra parte. Entonces, bueno, eso aquí no ha ocurrido. Ahí se ha dicho, se ha hablado, pero no ha sido real. Entonces, eso es importante. Por otro lado, hubo una voluntad de la otra parte de decir, yo me uno a eso y si yo llego al poder, yo no voy a castigar, yo voy a reconciliar, yo voy a unir, porque el camino no es el del odio, porque el odio es lo que nos trajo aquí, sino el camino es el de la reconciliación, el de la unión, el de ponernos en el zapato del otro y el de comprendernos y unirnos. Entonces, eso es lo que hace Mandela y nada como algo tan importante como puede ser un equipo y tan emocionante de rugby y además un partido de ese nivel con una Copa Mundial, pues evidentemente para lograr eso y que sea algo simbólico. Y luego la otra cosa que se ve muy importante es que el equipo de gobierno y el gobierno era la minoría, porque la raza blanca es la minoría en ese país y sin embargo es la que manda, pero logra llegar a un momento a entender que tiene que gobernar de una manera distinta y avanzar para que el país sea el país, porque vivimos todos juntos y tú no puedes estar segregando al resto o descalificándolo porque tú tienes el control o porque tú tienes el poder, tú tienes que hacer un solo país. Entonces, al final, lo otro interesante de Mandela es que Mandela en su juventud era comunista, bueno, quien no, en los años 50, según he leído, y porque fue en esa época que lo era, pero independientemente de eso, lo importante es que Mandela no hablaba de una ideología específica, él promovió la privatización, promovió la empresa, promovió el mercado, pero también dar oportunidades sobre todo a través de la educación y el trabajo. Entonces allí había programas sociales importantes y ahí invirtió, siempre teniendo cuidado de no endeudar la nación y de llevarla a otro nivel. Entonces allí obviamente es muy importante que tenía esas reglas muy claras y no se enfrascó, vamos a decir, en un modelo específico o en una ideología, sino que fue más pensando en los valores y en los principios, y es algo que quien venga en Venezuela, sea de un lado, del otro, de los dos juntos, pues debe tener claro cuáles son los caminos que en el mundo han comprobado, sin importar las calificaciones, para lograr la libertad, la prosperidad y la paz que todos los venezolanos nos merecemos definitivamente. Bueno, muchísimas gracias y por el tiempo sobre todo. No, gracias a ti, Laura, por tu exposición, por tus comentarios. Y bueno, vamos a darle el paso ahora a Fernando Fernández, con quien tengo el placer de compartir enseñanzas en fábrica de cine. Adelante, Fernando. Sí, señor, tenemos ahí un proyecto muy hermoso con adolescentes entre 12 y 18 años y que ojalá muchos de ellos estén viendo esta producción que estás conduciendo, Ricardo. Te felicito por el tema y te felicito también por haber concebido esto, ¿no? El concepto es muy importante. Bueno, ahí me toca hablar de la parte, digamos, un poco intelectual de Nelson Mandela, por un libro que ha sido publicado en Venezuela en el año 2015, pero que resume la actividad de Nelson Mandela en Venezuela en el año de 1991. Antes de eso, quiero hacer una semblanza complementaria a lo que muy gentil y brillantemente han hecho Carolina y Laura sobre la película. Y es un poco para entender la importancia del rugby en Sudáfrica. Sudáfrica forma parte de la Commonwealth. La Commonwealth es la comunidad de las excolonias británicas, incluido el propio Reino Unido, ¿no? Es decir, toda la gama de países son en total 68, ¿no? Que van desde Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Trinidad y Tobago, Guyana, Jamaica y varios países africanos, Botswana, Tanzania, etcétera, ¿no? Entonces, para ellos, el tema del rugby fue incorporado como una de las actividades fundamentales del legado británico.
Entonces, en muchos países, y concretamente en Sudáfrica, era el deporte nacional. Aplicado con una emoción, con una pasión, con un sentido de pertenencia, identidad nacional muy grande. Por eso es tan importante el uso político de ese factor de unión que le dio Mandela en esa película, en esa oportunidad, que fue lo llevado al libro y luego a la película, ¿no? Ahorita me transporté y pensé que Mandela era Morgan Freeman, lo vi como, como el actor, que esa es una de las cosas interesantes de la película, ¿no? Yo la he visto 3 veces y estoy dispuesto a verla una 4ª vez, porque es una película que emociona, que apasiona, que motiva, que inspira, que llena de pasión y de fervor, conmovedora, ¿no? Hay que ver, y además muy bien actuada, por supuesto. Los actores principales y los secundarios hicieron unos papelazos ahí, de tal manera pues que logra transmitir esa emoción. Uno se siente identificado sin ser uno jugador de rugby y sin entender las reglas del juego, pero uno entiende, digamos, la pasión que se desata ahí. El juego era con el equipo de Nueva Zelanda, que era el equipo imbatible de la Commonwealth, y por eso era tan importante, porque el equipo surafricano estaba desmotivado, estaba absolutamente desmoralizado y venía perdiendo en muchas oportunidades. Y como era el equipo integrado exclusivamente por blancos, creo que había un solo africano puro de las tantas etnias que existen allá, que entonces, bueno, no encajaba, pues, ¿no? Por eso los africanos originarios trabajaban, cada vez que iban a los juegos de fútbol, a los juegos de rugby, le apostaban al contrario del equipo surafricano, porque estaba integrado exclusivamente por blancos, salvo una excepción, ¿no? Entonces, eso da un poco la idea psicológica de lo que se vive en esa apasionante película. Como les repito, la volvería a ver una vez más. Bueno, creo que eso nos da una idea bien interesante del tema, y por eso políticamente, y vamos a estar claros, Mandela era un tipo de una inteligencia muy grande, además de su tamaño y su volumen como personaje, tuvo una gran inteligencia, y yo creo que ese es el gran valor del personaje, desde el punto de vista intelectual, porque él tuvo una transición. Laura decía de manera muy clara, pues, que él había sido comunista, él fue partidario de la lucha armada, y por eso el cambio que él tuvo en la prisión fue el de plantearse la posibilidad de una lucha civil no violenta, ¿no? Él es un poco heredero no solamente de ese poema Invictus y de los seguidores de esa idea, sino también un poco heredero de la idea gandhiana de la lucha no violenta. No olvidemos pues que Gandhi, aunque era de origen indio, también trabajó como abogado en Sudáfrica y se planteó el tema de los derechos de los indios allá, que habían sido trasladados. El 11% de la población de Sudáfrica para ese entonces, del evento de la película, el año 95, era aproximadamente el 11%. La población africana originaria era el 68%, y el pedacito que quedaba en el medio era de raza blanca, y combinados herederos de holandeses, ingleses, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión era variopinta, ¿no? Con una desventaja para ellos, cosa que en el caso de Venezuela nosotros no tenemos esa desventaja, que ellos no se mezclaban racialmente. Es decir, no había matrimonios interraciales, no había uniones interraciales, y los mestizos eran poquísimos. Realmente una población insignificante, a diferencia de nosotros los venezolanos, que somos 92 o 93% mestizos, ¿no? Eso da una idea, pues, de que hay un contraste interesante, favorable a los venezolanos, pero pone en evidencia también lo difícil que era para Mandela lograr la unión, siendo la mayoría podían aplastar a la minoría, ¿no es cierto? Pero él contuvo ese asunto, y contuvo psicológica y políticamente a esas masas enfurecidas con gran resentimiento, y un resentimiento muy humanamente comprensible, pues, porque había sido no solamente la etapa de la segregación, sino anteriormente la esclavitud y todo lo que conllevaba este asunto. No nos olvidemos que la población de Sudáfrica está en un aproximado de 90 etnias diferentes, es decir, tribus, comunidades distintas, que aunque son de la misma raza, la piel del mismo color,
tienen costumbres diferentes, son tribus. Y todavía se mantienen algunas comunidades así un poquito apartadas, pero ya es por propia elección. Ya no es una cuestión de orden legal. Entonces surge el apartheid en el año 47-48, cuando gana las elecciones blancas, por cierto, un partido pro-nazi que había apoyado a los nazis en el Tercer Reich. Y bueno, es un poco la herencia. Ahora vamos un poco al libro. El libro se escribe, se publica en Venezuela, lo publica una publicación muy bien hecha de la Universidad de los Andes, ¿verdad? Que condujo el profesor Hernán Lucena, y donde hay una serie de monografías muy interesantes, muy bonitas. La obra está en PDF, y yo se la voy a hacer llegar a los organizadores del evento para que lo divulguen, porque está hecho para eso, pues, está en PDF. Entonces, ahí se destaca una frase de Mandela, que la dijo en otro lugar. No la dijo aquí en Venezuela, pero la pone en el libro. Dice así la frase: luchar por la paz puede ser más peligroso que luchar en una guerra. Eso nos ubica en el momento en que él estaba, digamos, conduciendo el país, como le dije, todavía un país enguerrillado, con cientos de años de prejuicio, con varias décadas del apartheid y absolutamente en conflicto, y él tenía que buscar una salida política para evitar una guerra civil o unas matanzas, ¿ok? Laura nos decía de manera muy clara que el país estaba, el poder lo tenían los blancos, y los africanos simplemente lo que tenían eran pueblo, gente, muchedumbre, multitud, pero no tenían poder ni económico ni político. Es más, la policía y el ejército están en manos de los blancos. Entonces, ¿cómo lograr una integración? Ahí es donde viene justamente el balance de poder que tuvo que hacer Mandela. Fíjense ustedes que esto es tan importante, que Amnistía Internacional nombró a Nelson Mandela embajador de conciencia, que es una categoría poco conocida. Aquí en Venezuela nosotros conocemos la figura del preso de conciencia, que es lo que mencionaba Carolina, lo que él merecía haber sido de no haber promovido la guerra en su momento, la lucha armada, por la cárcel que padeció. Fíjense ustedes que aquí en Venezuela hay presos de conciencia porque no han promovido la lucha armada, porque no han promovido la violencia, sino que su lucha es pacífica. ¿Okay? Entonces son dos categorías distintas. Entonces, embajador de conciencia es una cosa y preso de conciencia es otra. Siendo embajador de conciencia de Venezuela, Mandela viene a Venezuela en el 91, invitado por Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno, y dejó una serie de enseñanzas acá, ¿no? Una de las cosas que nos dice el profesor Lucena es una frase bien interesante que yo destaco del libro, ¿no? Un poco pensando en lo que el último Mandela llegó a pensar y que se tradujo en esa película estupenda de la cual estamos hablando. Dice así, profesor Lucena: las batallas del mundo se ganan cuando los que están en desacuerdo llegan a la conclusión de que el único camino a andar será el camino de la comunicación, la negociación e intercambio. Ese camino es un viaje largo de intercambio de opiniones, sabiendo que no siempre se estará de acuerdo en todo. Ese camino es uno de los que enseña a la humanidad que estar en desacuerdo no significa la batalla perdida, sino que es solamente una pausa en el viaje, durante la cual hay que tomar un tiempo para descansar y retomar esas energías necesarias para volver a la mesa de diálogo y negociación. Yo creo que eso es un mensaje realmente muy claro, muy importante para Venezuela. Pero hay otro asunto que no está en el libro, sino que está en el contexto de lo que vivió Mandela, tanto el primer Mandela como el segundo Mandela, y es que gran parte de ese camino para la negociación se debió a las sanciones internacionales. Y esto es bien importante porque en el seno de las Naciones Unidas, un conjunto de 120 países llegó a un acuerdo de proponer unas sanciones económicas, financieras, deportivas inclusive, de aduanas, etcétera, contra el régimen pretoriano del apartheid. ¿Ok? Y eso presionó muchísimo al gobierno blanco de de Klerk.
e hizo que se tuviera que sentar en la mesa de negociaciones. Sin esas sanciones, yo dudo que el proceso se hubiera producido de la manera en que se produjo. A lo mejor hubiera sido una cosa mucho mejor o mucho peor, no vamos a hacer adivinanzas. Pero lo cierto es que esas sanciones condujeron a sentarse en la mesa de negociaciones porque fue un aislamiento total. Por eso es que es tan importante la película, para entender la naturaleza y el momento en el cual se produce ese juego. Porque toda la Commonwealth que jugaba rugby había sancionado al régimen de Klerk, al régimen pretoriano, al régimen de Sudáfrica, y se habían prohibido los juegos de rugby con ese país. Eso nos da la idea, pues, de que ese aislamiento era doloroso, era terrible para un país que tenía ese deporte como el deporte nacional. Bueno, yo creo que está ahí ya sobregirado sobre el tema que me han pedido. Y bueno, quería finalizar con el tema del boicot y dar una idea, pues, global de todo este asunto, y sobre todo llamar a quienes nos están escuchando y nos van a escuchar cuando esto quede grabado, que vean la película, que la comenten, que la vivan y traten de ver esa situación en el contexto venezolano para sacar aprendizaje. Bueno, con eso concluyo. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Gracias por tus palabras, por tus comentarios y por ayudarnos a todos a entender más y mejor la película. Hay una frase que haciendo el trabajo de investigación, buscando, leyendo, de Nelson Mandela, que quiero compartir con ustedes, que dice la siguiente: si hablas a un hombre en un lenguaje que comprende, eso llega a su cabeza. Si le hablas en su lenguaje, eso llega a su corazón. Esto está total y absolutamente conectado con lo que es el lenguaje cinematográfico, el lenguaje del cine, y conecta muchísimo con lo que ustedes cada uno en sus distintos momentos fueron comentando acerca de la emoción que transmite la película para llevar a la acción. Entonces, a partir de este punto y conectando con lo que es la idea del cineforo, que es el primero que vamos a hacer de muchísimos que estamos planificando, es cómo desde el cine puede ayudarnos a través de historias, bien sea basada en hechos reales o creadas, nos puede ayudar con este tema de la emoción a conectar para mover a la acción en el tema de los derechos humanos. A ver cómo el cine nos puede ayudar en este sentido, cada uno desde su óptica. Podemos hablarlo desde el punto de vista personal, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de los derechos. ¿Cómo creen ustedes que funciona esto? Antes de entrar a las preguntas que están llegando vía WhatsApp, por favor. Los escucho ustedes, Carolina, Laura, Fernando, como quien quiera compartir su experiencia acerca de este planteamiento. Bueno, ¿puedo seguir? Adelante, Fernando. Sobre todo nosotros que estamos haciendo cine con Fábrica de Cine, tú lo decías, hay chicos, están rodando ahorita, están grabando ahorita justamente los cortos. Sí, ya me llamaron, un grupito de Fábrica 4 me llamó porque tiene un proyecto, me mandaron ahí todo un guión, tengo que estudiármelo. ¿Cómo crees tú que tú estás viendo esta experiencia de hacer cine con estos chicos? ¿Cómo el cine nos puede ayudar a motivar a todo esto? A ver. Bueno, yo creo que el cine es la herramienta fundamental de comunicación de tantas cosas que son situaciones, emociones, procesos, ¿no? Y el cine es definitivamente una herramienta política. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Y puede ser tan buena para el mal como para el bien. Los nazis descubrieron el poder del cine y Goebbels lo utilizó hasta la saciedad y con fines terribles, ¿no? Pero entonces, digamos, lo que hacen los malos tiene que ser contrarrestado por los buenos, y ahí es donde viene ya el mensaje de un Mandela en acción, ¿no? ¿Cómo contrarrestar esas fuerzas que surgen por allí y que utilizan el poder de la comunicación, el poder de la propaganda, el poder de la imagen, el poder de la voz, del habla, ¿no? Y se tiene que contrarrestar de esta manera, pues. Yo creo que por eso apuesto, pues, a proyectos como Fábrica 4 de cine y, por cierto, a Educación en Derechos Humanos, este proyecto que está impulsando José Bernardo Guevara y todos ustedes, ¿no? Para poder impulsar este asunto de, además, la industria, ¿no? Porque hay que ver cómo nos gusta ver películas, ¿no? Eso es una de las cosas más gratificantes que hay. Y es un vehículo que llama a que la gente haga cosas, Fernando, a que la gente se motive, a que la gente se conecte. Y parte también interesantísima que tiene esta película es eso, que te mueve. Y también la inteligencia de Nelson, llamémosle al usar
el tema del rugby, del campeonato mundial, digamos, del hecho de desventaja que tenía el equipo de rugby sudafricano, para tener la inteligencia, ustedes lo decían, la visión de conectar dos cosas de algún punto inconexas, y a partir de ahí crear una explosión súper positiva para el país. Entonces creo que también esa parte es súper interesante. ¿Qué opinan ustedes, Laura y Carolina, respecto de eso, por favor? Sí, bueno, efectivamente el cine en general, de la manera que lo veas, sea a través de la televisión, de cualquier medio, es algo que estimula todos nuestros sentidos, ¿no? Entonces, bueno, salvo el tacto y el olfato, y bueno, y sí, hay 4D eventualmente también, pero en general nos llega muy fuerte y hace que uno viva lo que está viendo, y más cuando ve películas como Invictus, donde ves cómo vivía la gente de color, que era al final la mayoría del país, o sea, cómo vive la mayoría del país, cosa que si hacemos la analogía, pues con las cifras que hace poco dio en COVID, podemos tener una idea clara con la crisis humanitaria que estamos viviendo. Luego también vemos en esa película y en general cuando vemos cine, uno entiende lo que está pasando mejor, ve la gente, cómo su gesticulación, cómo actúa, obviamente el personaje, pero que está encarnando a alguien, y más cuando son películas con este tipo de actores que logran también, bueno, que uno llega a un momento en que Morgan Freeman es Mandela, entonces allí ya, o Matt Damon es François Pienaar, entonces al final uno se va de su realidad y se mete ahí, y obviamente eso marca, ¿no? Entonces, sin duda que el cine es algo muy importante. Y también quería agregar algo que, aprovechando que Carolina nos leyó el poema que según la película Mandela le da al capitán del equipo para inspirarlo, y era el poema que él usaba para inspirarse y salir adelante en prisión y en momentos muy difíciles, que precisamente es el poema titulado Invictus, tal como se titula la película. Pues yo aprovecho para contarles un dato curioso que de todas maneras si uno lee bien en Wikipedia, busca por ahí, descubre que en realidad ese no fue lo que le dio Mandela a François Pienaar. Lo que le dio fue el discurso de Teodoro Roosevelt, un discurso que Teodoro Roosevelt dio en la Sorbona de París el 23 de abril de 2010, que fue llamado un pedazo de este discurso particularmente, que fue llamado El hombre en la arena, en inglés, y que es espectacular. Y bueno, si hay oportunidad lo leo, pero si no, obviamente invito a leerlo y lo pueden conseguir. The Man in the Arena, yo no sé bien inglés, así que bueno, les digo como se lee, pero seguramente se puede conseguir. Y allí dice que algo muy importante, para resaltar una frase que también es parte de lo que tenemos que tener presente en nuestra triste historia venezolana en los últimos años. Primero lo importante, dice, quien se esfuerza valientemente, quien erra, quien da un traspiés tras otro, pues no hay esfuerzo sin error ni fallo, pero quien realmente se empeña en lograr su cometido, quien conoce gran entusiasmo, quien se consagra a una causa digna, y quien en el peor de los casos, si fracasa, al menos fracasa atreviéndose en grande. Eso es muy importante, porque yo creo que los venezolanos hemos tratado de reconquistar nuestra democracia. Obviamente nosotros también estamos por la vía pacífica, y ojalá aquí lográramos llegar a una reconciliación, como lo que pasa en la película, y lograr ese estado de ánimo, vamos a decir. Perdón. Hay un micrófono abierto, pero no sé cuál, porque tengo todos aquí los micrófonos cerrados, pero no importa. Adelante, Laura. Sí, a un estado de ánimo tal que nos permita llegar a esa visión de, o alguien que nos dirija, pero lo ideal, como decía Carolina, o sea, tenemos todos que lograr ese estado de ánimo y esa situación donde entendamos que esto va mucho más allá de nosotros mismos, y lograr que tenemos que hacer un gran esfuerzo para reconstruir el país y unirnos,
y saber estar en el zapato del otro. Así que creo que, bueno, el cine en general, obviamente, sobre todo películas de este calibre y esta película en particular, son algo que hay que tener presente si queremos reconstruir este país. Y como dice Fernando también, que quería rescatar eso, también en el contexto de lo que ocurrió en esa época, la comunidad internacional tuvo un rol fundamental, la presión, y eso es muy importante, y aunque a veces nos parezca que no es suficiente o que no logramos el objetivo, no importa porque eso va haciendo mella y hace que los gobiernos por lo menos estén conscientes de que no lo están haciendo bien y que tienen que cambiar y que los ciudadanos también se sientan de alguna manera, a pesar de todo, atendidos. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti, Laura. Carolina, algo que complementar, algo que compartir de esta experiencia, viendo los derechos humanos a través del cine. Bueno, aunque sea una frase cliché, yo creo que nos ayuda mucho, que una imagen habla más que 1000 palabras, ¿no? Y a veces cuando vemos las cosas gráficamente explanadas en una película o en un dibujo o en una fotografía, entendemos a veces más cosas que lo que nos están contando. Eh, Pienso que las imágenes, las películas, tienen mayor poder de convencimiento que a veces está mucho tiempo hablando de discursos. Las imágenes, por lo menos yo soy una persona muy visual, entonces me impacta, me gusta mucho el cine. Y realmente con esta película, evidentemente yo tengo mis preferencias, porque Morgan Freeman está en el imaginario de todos, primero como Mandela y después ahora con una serie como que él es Dios. Entonces, son cosas que las tenemos, que van quedando en nuestra memoria, en nuestro archivo. Y, y realmente esta película llevó la imagen de Mandela a otro nivel. O sea, lo estamos viendo en otra situación. Estábamos acostumbrados a verlo en grandes mítines, en grandes espectáculos, siendo un gran orador, pero esta película nos lleva a otra dimensión más humana, más clara de lo que él logra unir este país con grandes diferencias, con diferencias ancestrales. Y creo que es una forma de esperanza para nuestra Venezuela, de que podemos porque aquí cabemos todos. Y la idea es tener el liderazgo que nos lleve a esta reconciliación y aceptarnos con los errores, con lo que nos equivocamos, pero también debemos dar una esperanza a este país y somos nosotros los ciudadanos los que debemos unir, hacer un acto de ciudadanía y salir adelante. No dejarlo todo en manos de una o 10 o 15 personas, porque es responsabilidad de todos. Porque si en Sudáfrica, a pesar de las muy buenas intenciones de Mandela, si la gente no hubiera sido movida y si la gente no hubiera tenido las cosas de esta manera, no se hubiera logrado la unión. Entonces también nosotros como ciudadanos en Venezuela tenemos que poner nuestro grano de arena para que esto se lleve a un buen puerto, para que podamos entendernos todos, saber que cabemos y que no toda es venganza. Habrá justicia, debemos luchar por la justicia, pero no la venganza. Eso para mí es lo importante y es lo que denota la película cuando inclusive seguidores de Mandela, personas que estuvieron presas con él, le exigen que él tenía que tomar represalia contra la raza blanca que dominaba el país. Él le dice que no, porque él no va a ser igual a ellos. Entonces la idea es o sea, ser mejores. Eso es lo que nos está enseñando esta gran película. Y por supuesto para el cine es la mejor vitrina, es la mejor ventana, es agradable, tiene llegada a un público innumerable y realmente vale la pena seguir haciendo esta producción
y seguir hablando de estas películas. La verdad que es muy agradable este seminario web de hoy y bueno, sé que lo van a seguir haciendo adelante y que sigan adelante. Gracias. Gracias, Carolina. Sí, la idea es poder, como tú bien lo decías, trasladar todo este lenguaje que quizás es en algunos casos difícil de comprender, llevarlo a la imagen y hacerlo accesible para para todo público en general. Seas especialista, seas activista, seas defensor o no. La idea es que a través de las películas podamos llevar este lenguaje de los derechos humanos y darlo a conocer a todos. Quería hacer una pregunta, ya para saber el caso de la moderación nuestra, antes de pasar a las preguntas que tengo 3 acá en el teléfono. ¿Cómo podemos nosotros construir nuestro mundial de rugby? Es decir, Mandela, a través del mundial de rugby, consiguió la conexión que necesitaba para la unión de Sudáfrica, en este caso, para acabar con lo que estaba pasando allá. ¿Podemos nosotros construir como venezolanos nuestro mundial de rugby y cómo pudiéramos poner unas pinceladas de esa construcción? Es decir, ¿dónde pudiésemos hallar ese tesoro que estamos buscando todos? A ver si hay una alternativa aquí que podamos nosotros imaginar jugando a ser cineastas, en este caso de alguna manera. Fernando, Laura, Carolina. Bueno, yo creo que yo mencioné algo que me parece que es clave, ¿no? Nosotros no tenemos esa intolerancia racial, aunque sí hay prejuicios raciales, esto es muy importante decirlo, pero no hay la intolerancia que nos lleve a matarnos porque uno es verde, porque el otro es azul, porque el otro es color gris, etcétera, ¿no? Yo creo que es un punto de consenso en la venezolanidad, ¿no? Y yo tomaría que ese es nuestro juego nuestra clave cultural, el tema racial. Y creo que otra clave es la música y otro la danza, el baile, ¿no? Hay un sentido de la venezolanidad que uno ve cómo vibra la gente cada vez que sale un video de un venezolano en el exterior o de un venezolano en Venezuela tocando algún instrumento, destacándose en alguna danza, en algún baile. Y eso nos une muchísimo, nos hace sentir que somos una misma nación. Y yo diría que hay muchas cosas más, ¿no? Tenemos un carácter afable. Hoy estaba viendo el índice mundial de felicidad que aparece en los países nórdicos en los primeros lugares y Venezuela aparece como un país africano prácticamente, ¿no? Es el único color rojo claro que hay en el mapa del índice de la felicidad. Hay países que están en rojo oscuro, que están ya en guerra civil, ¿no? Nosotros no tenemos una guerra civil y ojalá nunca la tengamos, porque la guerra en cualquiera de sus dimensiones, nacional o internacional, es lo peor que le puede pasar a un país. Entonces, yo creo que esos 3 puntos son claves para desentrabar el asunto, ¿no? Yo apelo muchísimo a la conciencia, apelo muchísimo, así como Mandela tuvo ese cambio dentro de su conciencia de haber apoyado primero a la lucha armada y luego hacerse un adalid de la protesta pacífica y no violenta, la lucha no violenta. Yo creo que ese es el común denominador de los venezolanos. Los venezolanos no queremos enfrentamiento. Ya nuestras guerras fueron en el siglo XIX y fueron terribles, ¿no? Devastadoras. La independencia y la guerra federal fueron terribles. Y yo creo que no hay que pasar por eso de nuevo. Creo que hay más posibilidades en este país de conseguir un diálogo. Eso sí, tiene que ser un diálogo bajo premisas que se van a cumplir. Y ese es quizás el desafío que va a tener el gobierno, porque hasta ahora ninguna de las promesas la ha querido cumplir. Ojalá que en algún momento haya un cambio de actitud, un cambio de conducta y sobre todo entiendan que es lo mejor para ellos y lo mejor para todo el mundo en general, inclusive para la región, ¿no? Los países vecinos de Venezuela han tenido que acoger a 5 millones de refugiados, asilados, exilados, migrantes forzados, en condiciones desesperadas, ¿no? La mayoría, algunos en situación holgada, pero la gran mayoría en situación desesperada, ¿no? Cosa que se ha agudizado con la pandemia, porque ni consiguen trabajo allá ni consiguen trabajo acá. Entonces, estamos al borde de verdad de una situación aún peor que la emergencia humanitaria compleja. Y yo creo que es el momento, y por eso hago un llamado a la conciencia,
del gobierno y de lo que se llama la oposición para que encuentren un punto común y empiecen a buscar las claves. Y mi primer consejo es que vean Invictus. Gracias, Fernando, por tus palabras. Laura, por favor, adelante. Sí, claro. Bueno, excelente, Fernando, aunque no estoy de acuerdo con algo, Fernando. Fíjate, yo sí creo que haciendo una analogía, no tenemos un problema racial, a pesar que el régimen ha tratado de dividirnos también con eso, insistiendo en eso, sino lo que tenemos un problema de discriminación política que se ha transformado en una parte donde quien es parte del gobierno tiene una serie de privilegios, y quien no lo es o quien está cercano de alguna manera, y quien no lo es, pues obviamente puede suceder cualquier cosa, desde maltrato, represión, hasta simplemente no pasa nada, ¿no? Pero lo cierto es que tenemos una parte que se origina en lo político y termina siendo una división muy grande, porque el chavista considera que el no chavista, entonces lo discrimina, es de derecha, es escuálido, es pitiyanqui, y lo descalifica. Y hay un discurso de odio muy grande. Y por otro lado, del otro lado también, por lo sufrido o por la razón que sea, pasa lo mismo, pues el otro es chavista, entonces hay una descalificación, entonces eso significa que es corrupto, o que es ignorante, o lo que sea. Entonces, al final del día, eso nos divide mucho. Y sí, para mí hay una situación donde se crea una situación muy parecida a lo que podría haber en África, en Sudáfrica, perdón, donde efectivamente había una división de la población. Allí era por el color, aquí es por este tema de la ideología política, y sobre todo, más que una ideología política, porque yo creo que aquí ya a la altura el chavismo donde anda no es una ideología política, sino simplemente un régimen de dominación, pero sin duda es o soy parte o no soy parte, y según donde estés, pues entonces te vas a poner en una situación, como sea, ambos extremos se encuentren y terminan en el odio y en la descalificación. Entonces, en definitiva, eso es lo que hay que evitar, pero por eso hay que emular lo que nos inspira Invictus, y considero indispensable la pregunta que hizo Ricardo, porque efectivamente donde conseguimos pues lo que nos una, pues allí sí estoy de acuerdo con Fernando en que es el baile, es la música. Obviamente también tenemos el béisbol, pero hay varios partidos, ¿no? Y también tenemos el fútbol, la vino tinto es algo que ha emocionado mucho a la gente. Entonces, habría que verlo, pero sin duda, yo lo que creo que sí nos une definitivamente es la idea de país que tenemos y soñamos, que es un país normal. Entonces, obviamente eso es lo que hemos perdido más, ¿no? Y que tenemos bastante claro qué significa. A mí no me importa quién gobierne, y eso es lo que hay que transmitir. A mí lo que me importa es que el Estado o el gobierno, lo ideal es que fuera un Estado, que es algo más amplio, cumpla su rol, que es servir al ciudadano, y que uno tenga servicios públicos, o como me dijo más coloquialmente una canadiense, yo quiero estar el fin de semana tomándome una cerveza o viendo mi película, y no pensando en si la tubería funciona, en si, o sea, los grandes problemas del país, porque yo no soy gobernante. El gobernante se tiene que ocupar de esas grandes cosas, y uno sentir que todo fluye y hace su vida, y no estar todos pendientes de la política y este problema. Entonces, hay que buscar educar al ciudadano en cuáles son sus derechos, en qué puede esperar de un gobierno, en qué tiene que esperar, y educar a quien gobierne en rendir cuentas, enseñarle cómo hacerlo, y que eso es fundamental, y el ciudadano también participar de una manera pacífica y positiva, y el gobierno entender que eso no es una crítica, sino eso simplemente es parte del rol de ser un ciudadano del siglo XXI, ¿no? Entonces, creo que obviamente valores que nos unen, estos grandes, vamos a decir, atributos que tiene el venezolano o que tiene el país, su naturaleza, sus bellezas naturales, su cultura, su música, puede ser cualquiera de ellos, pero sin duda alguna, para mí el gran ideal al final
va a ser la reconstrucción, porque en sí el trabajo, la reconstrucción, y cada quien quizás con un proyecto dependerá un poco cuál sea el que cada quien reconozca y en cuál queda trabajar cada quien. Gracias, Laura. Carolina, ¿algo que agregar, por favor? Ricardo, es una pregunta muy difícil. Y ya Fernando y Laura, bueno, siempre dieron Fernando la parte cultural y también todo lo que es la parte deportiva. Recuerdo cuando llegó la Vinotinto, que ahí que ellos pasearon en un autobús por la Plaza Venezuela, y ahí se nos olvidó muchas cosas si éramos de un bando, de otro, porque yo creo que este gobierno nos ha querido poner en bandos cuando todos somos venezolanos, y realmente en el fondo lo que todos queremos, porque los buenos somos más, es lo mejor para nuestro país, que queremos tener. Muchos evocan los que están fuera del país, aquella Venezuela que dejaron, que ya no existe lamentablemente. Pero creo que podemos construir algo mejor y de verdad dar ahorita la receta, que es lo que nos une. Es muy difícil, es un compromiso muy grande, no lo veo así tan inmediato, eh, ojalá lo tuviéramos. Pero yo creo que yo tengo la fe de que va a aparecer. Ese partido de rugby, ese campeonato de rugby va a aparecer en cualquier momento y nosotros nos vamos a unir. Coincido contigo, Carolina. Ese partido está a la vuelta de la esquina. Eso va a llegar y obviamente no hay fórmulas mágicas, no nos conocemos en este momento. Simplemente es un juego que hacemos los guionistas cuando lanzamos preguntas y bueno, a ver qué sale. A ver, esta tormenta de ideas, a ver qué se nos ocurre, quién quita que de aquí salga esa idea que estamos buscando. Ya para ir cerrando, porque estamos ya por culminar, tengo aquí 3 preguntas que nos hicieron llegar a través del chat de WhatsApp, que se las voy a compartir las 3 y decide cada quien cuál quiere contestar. No hay ningún orden específico ni nada especialmente. Pregunta número 1. ¿Qué recomendaciones daría a los venezolanos para una próxima reconciliación y justicia transicional? La segunda pregunta. ¿Qué metodología se llevaría a cabo para aplicar la justicia transicional? Y la tercera, a su juicio, ¿hay algún líder político venezolano reconocido o no que pueda impulsar una verdadera reconciliación entre los venezolanos? Y con esas 3 preguntas cerramos el Cineforo Verde. Quien quiera responderlas, pues adelante. Bienvenido. A ver. Sí, ¿podrías repetirla? ¿Cómo no, Laura? Claro que sí. A ver. ¿Qué recomendaciones daría a los venezolanos para una próxima reconciliación y justicia transicional? Esa es una pregunta. Una segunda pregunta es, ¿qué metodología se llevaría a cabo para aplicar la justicia transicional? Y la tercera, a su juicio, ¿hay algún líder político venezolano reconocido o no que pueda impulsar una verdadera reconciliación entre los venezolanos? Ok, muchas gracias. Sí, podría responder. Bueno, otra cosa importante, conectándonos con lo anterior y luego con estos que se relacionan, es que también no estuve de acuerdo en cuanto a lo que dijo Fernando de que aquí no tenemos elementos de una guerra civil, aunque también él comentó justamente lo de los índices de felicidad de los países y que estamos pues justo por debajo de países donde hay guerra civil. Venezuela, bueno, es como un país en guerra, aunque ahorita hay algunos indicadores mejores, así como muchos peores, pero no tenemos simplemente bombardeo, pero en general es una economía de guerra y hay muchos factores que indican que sí estamos allí. Pero claro, Fernando no se refería a eso, sino al posible odio, y sin duda alguna, pues me han dicho expertos en la materia, que estos grupos irregulares, estos grupos armados, de los que habla la Bachelet en su último informe, que están en el país, lo único que tienen en común es que no quisieran, pues no odian, vamos a decir, a los gringos, con lo que eso pueda significar, por eso es que sería peligrosa una posible intervención,
porque eso sí podría llevarnos a esa guerra civil y eventualmente, pues, ante una situación de un gobierno distinto, si eso no se maneja bien, justamente con mecanismos de justicia transicional, pero no vista la justicia transicional ni como impunidad, ni como venganza, sino simplemente verlo como lo que es. O sea, hay que poner orden, hay que restablecer, aunque sea las bases de institucionalidad y de Estado de Derecho, hay que reconocerlo, traer los derechos a los ciudadanos, pero va a haber que organizar, renegociar también con esos grupos que tienen muchísimo poder y de alguna manera cogobiernan con el régimen, porque en realidad el régimen cogobierna con ellos porque ellos tienen zonas. Entonces hay que evitar que se unan en crear una especie de precisamente guerra civil o situación donde colectivos, etcétera, se unan entre ellos y entonces se creen bandos y eso es muy peligroso. Entonces, evidentemente hay que buscar la fórmula. Nosotros tenemos una propuesta para lo que es nuestra área de especialidad, que es el sistema de justicia, pero sobre todo en cuanto a la parte estructural de cómo debería ser la transición en esa área. Tenemos muchísimo que trabajar todavía. Y en el sentido, obviamente, lo primero que hay que hacer es revisar quién es juez, quién no es, cómo lo ha hecho y ver cómo se puede, con ayuda internacional, nombrar gente que esté capacitada y que, por supuesto, tenga no solo a nivel académico, sino también valores y principios importantes, así como estas características, vamos a decir, podríamos llamarlas mandelianas o gandianas, que son muy difíciles. Y yo creo que ahí el rol de las ONG en el futuro va a ser fundamental para la reconstrucción, porque eso está dentro de nuestro ADN en las ONG, aunque uno individualmente pueda tener una actitud a veces distinta, pero nosotros ante lo que es ya nuestro rol, decimos, bueno, esto, uno puede decir, bueno, mira, es que le da un ataque de ser radical o de estas actitudes que nos hemos permeado todos los venezolanos sin querer de odio, pero eso no es el deber ser y tenemos que tener este rol de educación y obviamente el cine y este tipo de medios va a ser importante, pero evidentemente tiene que ser una labor fundamental de ese Estado que venga, donde lo más importante no va a ser tanto, lo que va a ser es el modelaje, que es algo también que se toca en Invictus y le dice justamente el capitán del equipo que eso es lo que él más usa para motivar y enseñarle a su equipo, le dice a Mandela, y lo más importante va a ser la educación. Y obviamente el arte o el cine van a ser, que son medios masivos, van a ser clave. La música, como bien dijo, o la danza, van a ser clave para lograr esa educación masiva o reeducación, porque desgraciadamente la situación que tenemos es más bien de destrucción de eso, y eso es lo que nos pone en esta situación de oscuridad y a veces de odio o de las mismas personas totalmente resentidas y molestas y no entender que hay luz más allá y que hay que hacer otra cosa a la que seguimos haciendo, ¿no? Y muchas gracias por la oportunidad y por el tiempo. Gracias, Laura. Fernando, por favor. Sí, yo cuando me refería al tema de la guerra, me refería a la guerra como combate entre dos partes, entre iguales, que se entablan pues en una lucha armada. Aquí, cuando hay, digamos, esa idea de una economía de guerra, etcétera, ese es el discurso del gobierno, ¿no? Hacer creer que hay una guerra cuando no la hay, porque lo que ellos están representando es una guerra al ciudadano, pero totalmente desigual, que es lo que se llama la guerra asimétrica. Bajo la idea de un enemigo que no es tal porque no representa un peligro ni una amenaza como ellos lo quieren ver, como ellos lo creen ver, o como que ellos quieren hacer que la gente vea y crea. Entonces, en ese sentido, no hay una guerra civil, aunque hay muchísimas tensiones, absolutamente muchísimas tensiones, y eso que comentaba Laura es muy interesante porque si hay tensiones hay mucho resentimiento. Y eso es lo que hace que la situación de Venezuela sea tan delicada, porque estamos viviendo los estragos de una guerra, pero sin guerra. Es decir, cuando hay una situación humanitaria compleja y no hay una guerra interna como la que hay, por ejemplo, en Siria, es impresionante que se hayan ido
5 millones de personas, ¿no? Y no hay combates entre iguales entre dos ejércitos, dos fuerzas armadas. El conflicto de Colombia ha generado varios millones de personas que han tenido que desplazarse internamente y fuera del país muchos han tenido que emigrar, ¿no? Esas son situaciones diferentes. Aquí no hay ese tipo de confrontación, pero sí hay muchísimas tensiones. Eso sí estamos totalmente de acuerdo. Ahora, buscando los elementos comunes, Keimer Ávila hace un comentario en el chat muy interesante. Y gracias, Keimer, por escucharnos, ¿no? Él comenta que el himno de Sudáfrica es sumamente interesante y bonito porque además tiene frases y términos y uso de palabras de todas las etnias surafricanas, ¿no? No lo he escuchado, lo voy a escuchar. Pero eso me toca la fibra de la venezolanidad. Me hace evocar no solamente el himno nacional, que yo creo que es nuestra canción matriz, ¿no? Sino el alma llanera, el curruchá, el pajarillo. Y una muy bella que canta Simón Díaz, que habla de la épica en la batalla de Carabobo, cuando el negro primero, y destaco la palabra negro, es primera vez que lo digo, y el Catire Páez, ¿no? Esa es Venezuela, catires y negros unidos en un propósito común. Y no tiene que haber distinciones ni de raza, ni de opinión política, ni de credo religioso, ni de etnias. Tenemos que buscar la forma de encontrarnos nuevamente y creo que en los factores culturales, y uno de ellos es el cine, y por eso me gusta tanto el proyecto de Fábrica de Cine, puede ser un vehículo que motorice, que facilite ese proceso. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo también. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hemos culminado el primer cineforo de la Alianza en Educación para Derechos Humanos, una iniciativa llevada adelante por el profesor José Bernardo Guevara en alianza con más de 50 activistas y organizaciones, entre los que se encuentra Fernando, Laura y Carolina. Agradecido también con el Centro de Derechos Humanos de la Católica, la profesora Argelia Peroso, que nos permite hacer esta conferencia con ustedes el día de hoy. Gracias a los que estuvieron conectados por el WhatsApp, gracias a quienes estuvieron conectados también por el YouTube. Y bueno, les pedimos que luego compartan el link a sus amigos, a sus allegados, a sus compañeros para que puedan ver esta grabación en YouTube. Y los invitamos pues a un próximo cineforo y a que vean la película Invicto si no la han terminado de ver o no la han podido ver. Y si la han visto, pues vuelvan a ver, porque siempre es una extraordinaria pieza audiovisual y cinematográfica para compartir. Muchísimas gracias a todos. Carolina, para que se despidan, por favor. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Gracias al profesor Guevara, Centro de Derechos Humanos, a Carla, que siempre ha estado ahí con nosotros, y Argelia también ha estado con nosotros. Muchas gracias, de verdad, fue una linda experiencia. Estamos todos aprendiendo esta tecnología, a veces estamos como nerviosos, pero bueno, creo que salimos muy bien. Bueno, muchísimas gracias a Laura, Fernando, que siempre, ahí siempre pegaditos, como buenos amigos que somos, y bueno, creo que salimos bien. Siempre la primera vez la más complicada. Ya rompimos el hielo, sí. ya los demás vendrán como más relajados, pero bueno, ya también es que eso también sea un poco informal y divertido el asunto. Fernando, Laura, para que se despidan por favor y ya cerramos. Gracias. Feliz tarde Laura. A todos. Bueno, adelante. Fernando, muy caballero, gracias. No, bueno, la verdad que fue para mí una gran experiencia. Nunca había participado en algo así. Estoy nerviosa desde anoche. Hoy no he comido tranquila, pero fue encantador, de verdad, Ricardo, te felicito por esta iniciativa y a todos los que están promoviéndola. Y además, la verdad, disfruté muchísimo la discusión, provoqué un poquito a Fernando con no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, pero creo que eso llevó a aclarar conceptos que son fundamentales, también afuera de Venezuela, que si estamos en una guerra civil, no estamos en una guerra civil, estamos en una guerra económica, no estamos, ¿qué es esto en realidad? Obviamente yo hablo más de indicadores de economía de guerra, Fernando lo explicó brillantemente, y por supuesto pues que nos acompañe alguien como Carolina y el Observatorio Venezolano en Prisión es un honor porque pues las reglas Mandela son obviamente un antes y un después, y eso también es algo muy importante, entender que cualquier persona que está presa, aunque haya cometido un delito,
es decir, un error muy grave que ha causado un gran daño social en la sociedad, porque eso es un delito, un hecho calificado como delito, pues es un ser humano, y los seres humanos tenemos derecho a la dignidad como la base de nuestra existencia, y eso se le olvida a la gente. Y yo creo también que esta experiencia venezolana nos está llevando a ver, estamos todos en algún momento, como vivía mucha gente antes en el país, pero no éramos conscientes, otros que a lo mejor podíamos vivir un poco mejor, como la clase media, entonces estar sin agua, o sea, estamos todos más iguales, más hacia abajo, cosa que obviamente como país no es positiva, pero como experiencia humana, si se toma desde lo positivo, es muy interesante y hace que entendamos que es no tener transporte, no poder, y nos hace ponernos en el zapato del otro y entender que cualquier día te puede tocar a ti y entender que tenemos que trabajar por estar como se merece este país, un país con estas riquezas, porque sin duda que era injusto lo que pasaba antes del chavismo, con un país con unas riquezas de esta magnitud, pues vivir todos bien, como nos merecemos y como debe ser, todos tener agua, luz, teléfono y todo lo que hay que tener para en el siglo XXI, obviamente, para vivir bien y lograrlas y tener todas las mismas oportunidades. Bueno, muchísimas gracias. Yo siempre estaré de acuerdo con tus desacuerdos, Laura. Y me encanta, porque justamente la idea de estos encuentros es el debate y bueno, y mantener un clima muy respetuoso y muy afectuoso de discusión. Así que bienvenido todas las críticas, los comentarios y las observaciones. Entonces, yo creo que para nosotros, y yo creo que me identifico con lo que han dicho tanto tú como Carolina y el esfuerzo que ha hecho Ricardo y todas las ONG que nos respaldan, ¿no? En este programa, estábamos convencidos de que Venezuela tiene un gran potencial. Yo tengo una enorme fe en las mujeres y hombres y sobre todo el grupo de jóvenes que se están formando, que los veo cada vez más interesados, ¿no? En estos temas de los derechos humanos. Yo me inicié hace muchos años en este tema de los derechos humanos, creo que las canas me delatan, ¿no? Estábamos por allá por los años 70, cuando comienza Amnistía Internacional aquí en Venezuela, y yo estuve en el grupo originario, en el grupo primero, ¿no? Soy de los ex jóvenes que todavía subsisten en Amnistía. Y en ese entonces éramos 5 pelagatos. Hoy en día es una legión. Y me impresiona la unión cada día mayor que observo. Me impacta muchísimo esfuerzos, por ejemplo, a Isa Armas, que es una persona que yo admiro, que ha logrado unir a una cantidad de gente que yo no tenía ni idea que existían, del interior, de cualquier pueblo, de cualquier ciudad de Venezuela. Entonces, bueno, hay hilos, hay puntos de contacto. Y aunque no nos conozcamos personalmente, porque el tiempo no nos ha permitido y la pandemia menos, estamos unidos. Y estamos además unidos en un propósito común que es rescatar y reconstruir a Venezuela. Yo tengo una gran esperanza y bueno, me voy muy contento de este programa. Es la primera vez, la primera experiencia de un programa así y me siento feliz de haber participado. Muchísimas gracias a todos ustedes. Excelente. Gracias a ustedes por atreverse y dar el sí cuando los llamamos a cada uno de ustedes y decir sí de una, porque ninguno titubeó. Eso es lo importante. Vamos para adelante y agradecidos. Bueno, que pasen una feliz tarde, que ojalá Gonzalo nos permita estar calmados el fin de semana porque la lluvia está fuerte. Y bueno, nos vemos en un próximo Cineforo. Muchas gracias a todos los participantes y a quienes nos han apoyado en la iniciativa. Buenas tardes a todos. Gracias por todo. Gracias. Chao. Listo, terminamos con la grabación. Feliz tarde, Gracias. cuídense. Listo, sí, ya.